Voy a dar paso a la tercera y última ponencia del segundo bloque. Contamos con la doctora Elena Barrio, que es directora gerente del Refugio del Burrito de España. Elena se graduó como veterinaria en la Universidad de Zaragoza, Namañica, en el año 2003. Se unió al Donkey Sanctuary en el año 2005. Mientras trabajaba en el Donkey Sanctuary como clínica, Elena se especializó en el bienestar de burros y mulas, supervisando en la unidad de cuarentena de TDS. Completó un doctorado sobre bienestar en burros. Es doctora, evidentemente, con una investigación y especialización sobre bienestar de los burros. Elena regresó a España en el año 2019, donde comenzó a trabajar como directora y gerente de la filial de Donkey Sanctuary, como he dicho, en España. En 2021 empezó a coordinar el grupo de trabajo de bienestar de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, que es AVE, y también pertenece al grupo de bienestar de FIAVE, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarias Equinas, y FIVA, Federación Europea de Veterinarios Especialistas en Equinos. Elena también es la actual vicepresidenta del grupo de trabajo del Eurogroup for Animal, que es el Eurogrupo de Animales Equinos. Y nada más decir que tenemos aquí a una profesional grandísima y que muchísimas gracias por contar con la participación no solo del Refugio del Burrito, sino de Elena en particular. Y dando pie a su ponencia, que sigue un poco la línea de mi ponencia anterior, terminando con la elaboración de los informes veterinarios en los procedimientos judiciales. Muchas gracias, Elena. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Aritz, por la invitación. ¿La tuya cuál es? Esta. Vale. Muchas gracias por la invitación a participar en estas segundas jornadas. Es un placer para mí estar otra vez en el Paraninfo y mi agradecimiento también a los servicios jurídicos nazaríes y también a la Facultad de Derecho de Granada. Siguiendo un poquito la charla de Aritz, me gustaría que discutiéramos un poco cómo podemos desarrollar un informe veterinario en un caso de bienestar, ¿no? Y creo que en este caso, como habéis hablado antes, tanto va a ser un veterinario, no es necesario que en un caso de bienestar esté involucrado un perito, sino que en muchas ocasiones esa primera visita la va a hacer un veterinario clínico. El veterinario clínico, nosotros tenemos una formación veterinaria, pero en nuestra formación veterinaria no hay una asignatura en la que nos impartan clases de cómo hacer un informe pericial o un informe como experto para un caso de bienestar. Entonces, creo que es importante que le demos un respaldo al clínico a la hora de enfrentarse a este tipo de informes, porque, como hemos dicho antes, implican que en base a ese informe se puede dictaminar o puede haber una resolución de un juicio u otra. Entonces, como soy una persona práctica, he querido traeros un caso que hemos tenido. El caso empezó en el 2021, pero en realidad la resolución ha sido hace bastante poco. No voy a entrar en la resolución, pero sí en los informes veterinarios. Y vamos a hacer una revisión de esos informes que tuvimos, ¿no?, de este caso. Este caso nos llamaron sobre este burrito que estaba postrado y que esto era un vídeo para que pudieran ver la extensión de las lesiones, pero bueno, se pueden hacer una idea. Y el burrito estaba en unas instalaciones y las personas que hicieron la denuncia llamaron a Seprona, y Seprona se puso en contacto con nosotros, en este caso, para si podíamos enviar a un veterinario especialista en equidos, ¿vale? No voy a entrar, ya hemos hablado un poquito de este problema, ¿no?, en el quién va a atender, si Seprona cuenta con, en este caso, un veterinario oficial, pues vendría un veterinario más administrativo. En este caso, pues le ofrecimos la ayuda con un veterinario especialista en equidos. Ay, pues sí se ve. Sí funciona. Bueno, estas son las instalaciones. Sin más. A ver si se ve este. Sí. También. Voy a seguir hablando. La veterinaria, que en este caso fue una veterinaria que acudió a este sitio, el primer día que hizo la visita, el burrito se presentaba en este estado, estaba en estas instalaciones que podemos ver, y le dio un tratamiento inicial, ¿vale? Este es el informe que presentó esta veterinaria. En este caso, era un informe que presentó, y nos falta el informe inicial.
Tenemos un informe 4 días, que este es el informe que se llevó como a juicio, ¿no? Es un informe que son 4 días posterior a esa visita inicial, en el que, a ver si puedo leer, en el que la veterinaria lo que hace es, está describiendo unas observaciones, que el burro en este caso se encuentra con una actitud atenta, está en un establo, tiene cama, tiene comida, está atento, está tranquilo, la exploración general es normal, y hace una descripción, inspecciona y dice, tiene una zona de tejido sano, habla un poco de lo que es la herida, ¿no? Una descripción de la herida con detalle, y además dice que, le hace una analítica, ¿no? Le coge sangre, hace una analítica y habla de los resultados analíticos sin entrar en detalle qué es lo que significan, ¿no? Luego vamos a ver un poco más de esto. En el informe pues pone el tipo de animal que es, la identificación, etcétera. Nos falta, como he dicho, este informe inicial de la primera visita. La primera llamada de esta veterinaria que nos hizo nos dijo que este animal no se podía prácticamente levantar, tenía una debilidad muscular y tenía esta lesión que ella describe. No se encontraba en un lugar con cama, ni estaba atento, estaba apático, en fin. Falta la información del tratamiento inicial que ella hace un tratamiento bastante intensivo la primera vez que va, con no vamos a entrar en detalle, pero una serie de antibióticos, analgésicos, un suero antitetánico, etcétera, etcétera. Esta información nos falta a la hora de cuando emite ese informe. También falta todo el tema sobre el manejo de estos animales y dónde se encontraba. Este es el vídeo un poco de, esta es esa visita cuando se hace esa visita, ¿no? De cómo se encontraba el animal. Bueno, esta es la extensión de las lesiones, simplemente porque hace una descripción de lo que es la herida, pero esa descripción es un poco superficial, porque no habla de que existe unas señales de supuración que pueden indicar que hay una infección, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente habla pues de la laceración y del tejido de granulación, etcétera, pero no habla no habla tampoco de la extensión o de la duración o de cuánto tiempo ha estado esta lesión para estar en este estado, ¿no? Ahora hablaremos por qué esto es importante. Como he dicho, la analítica, además, estos son los resultados analíticos que se aportan en el juzgado, ¿vale? Y uno de los problemas que tenemos es que muchas veces los veterinarios clínicos, sobre todo en equidos, si hablamos de burros, lo que hacen es mandar las analíticas a un laboratorio. Pero no todos los laboratorios cuentan con parámetros específicos de burros o específicos de mulas. Entonces, es importante que estos resultados sean analizados desde el punto de vista de la especie a la que nos estamos encontrando. Entonces, o bien tenemos que utilizar un laboratorio que tenga esos parámetros, o bien le aportamos nosotros los parámetros, o tenemos que hacer una conversión y ponerlo en nuestro informe de que hemos hecho una conversión de estos parámetros y qué es lo que significan, ¿no? Porque nos ha puesto en el informe pues que había unas proteínas bajas, ¿no? Que es una hipoproteinemia. ¿Y qué significa eso? Eso hay que elaborarlo, porque yo entiendo que un juez no tiene por qué saber qué significa, qué es una hipoproteinemia, ¿no? Que es una pérdida de unas proteínas que puede estar causada por muchas cosas. Puede ser pues porque haya un problema hepático, porque haya una desnutrición, porque tenga un problema parasitario, y eso hay que describirlo a la hora de hacer un informe, es decir, qué significa todos estos parámetros que yo estoy poniendo en un informe veterinario. 9 días posterior a esto también tenemos otro informe que es la aptitud de viajar, ¿no? En este caso, este burrito se decidió que se iba a trasladar a las instalaciones del refugio del burrito para continuar con un tratamiento, y se solicita que se haga una aptitud de viaje. Lo que quiero decir es que cada vez que hagamos una actuación o un tratamiento o una actuación veterinaria en un animal que puede estar sujeto a que vaya a ir a un juzgado, deberíamos de hacer un informe muy detallado de nuestra actuación. Porque no solo la actuación inicial, sino las actuaciones posteriores, estos informes van a ser muy importantes a la hora de determinar lo que ha comentado Aritz, a la hora de que un abogado o un juez interpreten estos informes y digan que haya existido pues una omisión de cuidados básicos o un maltrato, etcétera, etcétera. En
este caso hay también un examen clínico, ¿vale? Que en este caso explica que el animal, pues los parámetros son normales, la lesión cómo está elaborando, o sea, cómo se está desarrollando, es decir, se hace una descripción en este informe. Luego voy a hablar de lo que en realidad deberíamos de tener en el contenido de este informe para que pueda ser lo más útil posible. Esto es cómo se encontraba el animal antes de ser desplazado, pero nos falta, como he dicho, me voy a meter un poco más en el contenido ahora, ¿no? Y no va a ser una crítica no quiero que esto suene como una crítica de los compañeros veterinarios que realizan estos informes, sino que lo que queremos a la hora de desarrollar es un apoyo, una ayuda. Porque, como ha dicho Aritz antes, el problema es que vamos muchas veces a tener que enfrentarnos en un juzgado a que haya otra parte que intente desacreditar nuestra experiencia o a nosotros como experto. Y si nosotros hacemos un informe lo suficientemente fehaciente utilizando evidencia científica, va a ser muy difícil que ningún compañero, juez, abogado desacredite nuestras palabras, porque estamos describiendo y justificando cada actuación que nosotros hemos hecho. Por eso digo que una vez termine de explicar cómo es el contenido, esto es un trabajo laborioso, es un trabajo que requiere unas horas que yo tengo que emplear en hacer este informe. Muchas veces dicen, no, es que claro, el veterinario me decían el otro día las chicas de welfare, no, es que nosotros no hemos visto nunca un informe así. Bueno, claro, cada veterinario hará la actuación y hará un informe conforme ellos piensen que es correcto. Pero claro, se van a encontrar muy desprotegidos a la hora de ir a un juzgado y de que haya un experto en la otra parte que me está criticando lo que yo haya hecho, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por el informe. Yo lo que voy a hacer, aquí al lado tengo un ejemplo de mis actuaciones cuando la mayoría de mi experiencia es en Reino Unido. Por eso estamos desarrollando una guía de cómo desarrollar estos informes y tengo la ayuda de Aritz, que él tiene la experiencia en España y que entre los dos pensamos desarrollar pues, lo que va a ser un artículo, esperamos, de cómo desarrollar esta guía del veterinario, ¿no? Este informe veterinario. Empezaríamos con un título dando la razón en número de animales inspeccionados, ¿vale? Luego voy a hablar de otros animales, del número de animales, pero empezaremos por el título del informe, con la razón, el número de animales, la especie y el nombre o número de identificación. La fecha y localización de la actuación y, como decía antes Aritz, es importante que digamos que está preparada a petición de quién, ¿no? ¿Quién nos ha pedido que hagamos ese informe? No a dónde va dirigido, sino quién nos lo pide. En este caso, este era uno para RSPCA, que es como se prona de Reino Unido. Y el nombre y apellidos del clínico y un breve currículum. Yo creo que es importante que añadamos esto. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Aritz antes, porque no es lo mismo que vaya un veterinario que es especialista en aves rapaces a que un especialista en equidos que lleva 20 años viendo caballos haga este informe. Le va a dar muchísimo más peso. Lo que vamos a hacer posteriormente es hacer una descripción detallada de la visita. La fecha y la hora. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es relevante, porque si el animal ha sido transportado, por ejemplo, y yo hago una inspección 45 minutos después de que un animal está transportado, no va a ser lo mismo a que yo haga la inspección 2 días después de un transporte, o 3 o 15, ¿no? ¿Qué personas había presentes? Como ha dicho Aritz, hay obligación de que firmen, ¿no? Como testigos. Pues yo tengo que poner en mi informe qué personas había presentes en ese momento. Ya pueden ver que de los informes anteriores que tenemos no tenemos nada de esto. Por otro lado, ¿qué documentación se me entrega? Porque como veterinario yo puedo solicitar que en ese momento, si hay alguna documentación administrativa de la que podamos tener información, pues yo pueda verla. Y si me la dan, pues puedo decir, por ejemplo, que he visto el pasaporte y dentro del pasaporte intentar ver si coincide con ese animal o no. Y por supuesto, luego lo vemos esto, qué es lo que puedo ver de ahí, pero voy a poner en este pequeño resumen qué documentación se me entrega.
Posteriormente, identificación de estos animales y marcas. Digo marcas porque a veces cuando nos enfrentamos a un caso de 20 animales sería muy práctico, por ejemplo, pues que se marquen con un spray o con otro tipo de identificación, para que a la hora de que yo tenga que redactar este informe, que no lo voy a hacer en el momento, sino que voy a ir tomando notas, yo tenga unas fotografías con esas marcas que me hagan recordar exactamente con respecto a mis notas lo que yo voy a poner en mi informe. Y luego seguimos con la descripción de los exámenes que se llevan a cabo. Simplemente decir qué exámenes he llevado. Pues he hecho el examen clínico de 5 burros enteros y tomado analíticas de muestra de sangre, muestra de heces, las muestras que yo haya tomado. Y además allí añado todos los anexos que yo vaya a poner. Y en anexos, por ejemplo, meteré todos los resultados analíticos, todas las radiografías que yo ya he podido tomar, etcétera, etcétera. Esto para empezar con mi informe. Y ahora ya me meto en la descripción de las instalaciones, que como han visto antes, no sabíamos absolutamente nada de la descripción de las instalaciones en los informes anteriores que les he presentado. Y estas son las instalaciones donde vivía este burrito. Vivía con otros 6 animales que no aparecen en el informe. Yo no tenía idea, el juez no lo va a saber, porque yo así no lo pongo. Por otro lado, tampoco sabía qué especies, por ejemplo, puede haber perros, puede haber cabras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque este animal convivía con otros animales otros burros que estaban enteros, y había agresividad dentro del grupo. Entonces, esto puede ser una consecuencia de esas lesiones. Si yo no lo especifico en mi informe, el juez no va a saber, o las personas que lean ese informe no van a tener idea de cómo ha podido ocurrir esto o cuál es mi opinión sobre este tema, ¿no? También puede haber, como ven ahí, pues los vallados no son seguros, ha podido ser también un problema con el vallado, etc. Si yo no lo describo, pues no van a tener idea de cómo son esas instalaciones y de qué manera se manejaba este animal. Había cobijo, no había, qué condiciones de luz, qué ventilación, las condiciones climáticas, eso es importante. Si hay, por ejemplo, una deshidratación y ese día hace muchísimo calor y además no hay un cobijo, porque el propietario no tiene un cobijo, pues es distinto a que haya un cobijo, se hayan puesto unas medidas mitigadoras. Si el propietario ha puesto unas medidas para mitigar ese calor, pues esa deshidratación se puede ocurrir por otro motivo. Como he dicho, descripción de vallado, del entorno, qué tipo de pasto. ¿Hay presencia de plantas tóxicas? Porque si hay, por ejemplo, posteriormente un fallo hepático, porque este animal ha ido comiendo como no había comida, me he comido todas las plantas tóxicas, pues si yo no lo pongo en mi informe, aunque tenga el resultado analítico, bueno, no tengo idea de por qué ha ocurrido eso. Y puede ser que un propietario descuidado no haya quitado unas plantas tóxicas de ese terreno, ¿no? Por ejemplo. Evidencia de comida, cómo está la comida, el número de comederos, el tipo, presencia de agua y de bebederos. A veces hay agua, pero ¿en qué condiciones está el agua? Porque puede haber agua, pero si las condiciones no son no están limpias, el bebedero no está limpio, el animal a lo mejor no bebe y está deshidratado porque las condiciones del agua no son las que deberían. El tipo de cama, el estado y las dimensiones son importantes también. Y el comportamiento de estos animales antes de que yo haga el examen clínico. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, hubiera observado, como pasó en otras de las visitas que se hicieron posteriormente, que estos animales había agresividad dentro del grupo y que había un macho entero que dominaba en el grupo y que mordía al resto. Y esto es lo que posiblemente llevó a este animal a tener ese tipo de lesión. Esta es parte de las instalaciones del mismo caso, ¿vale? Como digo aquí, hay que hacer una descripción detallada del comportamiento de los equinos antes de ese examen y descripción de su movilidad y de si está restringida. A veces nos encontramos con animales que están trabados y es importante que eso lo destaquemos dentro del informe. Vale. Y ahora ya nos entramos al examen clínico. Aquí vamos a ir al nombre del animal y, como he dicho, o número de animales examinados, no los que estaban presentes en las instalaciones, sino estos que estoy examinando, la reseña, la capa, etcétera. Aquí es donde digo que con la documentación aportada tenemos una idea del estado vacunal, del medicamentoso, porque no va a ser lo mismo para la hora que nosotros hagamos un tratamiento, ¿no? Si yo quiero hacer un tratamiento de un animal que puede entrar en cadena alimentaria, no le voy a poder dar ciertos fármacos. Entonces, el tener esta documentación va a hacer que yo pueda utilizar un fármaco u otro.
¿vale? Examen por sistemas. Si son hembras que debería de hacer un examen rectal para ver si están preñadas o no. La descripción del tratamiento y su justificación. Siempre debo justificar cualquier actuación que yo vaya a hacer con evidencia científica. Es decir, si yo voy a hacer una radiografía, ¿por qué la voy a hacer? Porque, por ejemplo, hay la frecuencia cardíaca está aumentada, hay un incremento del pulso digital de ese animal y, por lo tanto, eso indica que puede haber dolor en ese animal y voy a hacer una radiografía. Si yo voy justificando todas mis actuaciones, no voy a tener ningún problema a la hora de enfrentarme en un juicio a nadie. Vale, descripción de pruebas diagnósticas y justificación. Este es un ejemplo de uno de los informes que yo realicé y ahí pues eso, la descripción de las anomalías y en cada caso la justificación. Y lo que he subrayado también es que, entre paréntesis, cuando yo describo algo a nivel técnico, por ejemplo, digo la extremidad delantera derecha a nivel de la articulación del menudillo y, entre paréntesis, el equivalente a la articulación de la muñeca. Es importante que utilicemos también términos que vayan a ser comprensibles por personas que no son veterinarios, ¿no? Y que utilicemos esos términos y, entre paréntesis, intentemos facilitar la labor de abogados y de un juzgado, ¿no? Tenemos muchísimas, a la hora de hacer las conclusiones, contamos con muchísima evidencia científica que nos puede avalar. Y lo que tenemos que hacer es una distinción generalmente entre si hay dolor o hay un malestar, por ejemplo. Y es muy importante la duración de tiempo de ese estado del animal. No es lo mismo que yo haya dejado a mi animal por la mañana y se ha hecho una lesión y yo no lo he visto porque lo voy a ir a ver 2 veces al día y alguien lo ve en ese mismo día, ¿no? A que haya una lesión como la que les he enseñado, en la que ya existe una infección, que hay tejido necrotizante, es decir, que hay tejido que se está muriendo y que esa duración de esa lesión es muchísimo más larga. El estimarlo puede hacer que ese caso vaya de una manera u otra, ¿no? Y ahí voy a ir terminando, Aritz, pero tenía bastante más, pero estos son ejemplos de cómo identificar apropiadamente un animal simplemente con una pizarra, no es necesario, o con un papel, ¿no? Poniendo la identificación. Y esto también son imágenes de cosas que te pueden, de evidencia científica que te puede ayudar a la hora de cuando tú estás hablando de sobrecrecimiento de cascos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tú con esa evidencia científica expliques que ese casco está sobrecrecido y que desde luego estimas una duración de más de o de una estimación de varios meses en el que ese animal ha estado en este estado o varios años dependiendo de ese sobrecrecimiento. Aquí en las conclusiones no vamos a entrar, como ha dicho Aritz, porque no tenemos por qué entrar ahí de si hay maltrato, omisión de cuidados básicos o un estado de abandono, pero lo que sí que podemos hacer y que va a ser mucho mejor para nosotros también, es que nosotros, por nuestra experiencia profesional, he puesto ahí unos ejemplos, yo diría, en mi experiencia profesional y a la hora de la realización del examen clínico, en el momento que yo lo estoy viendo, no después, no antes, en ese momento el animal, con esa identificación, presentaba signos de ¿qué? Presentaba signos de dolor, de incomodidad o de malestar. Y a continuación expondría mis evidencias del examen y esa razón por la que yo digo que hay una causa de dolor. Pues como he dicho antes, pues porque hay un incremento de las pulsaciones cardíacas, porque hay un incremento del pulso digital y en ese caso eso es indicativo de dolor porque lo dice en esta referencia un experto en una revista científica que está avalada, ¿no? Y por todo ello por todo ello es mi opinión profesional que el animal, por ejemplo, no ha tenido los cuidados mínimos necesarios o está sufriendo innecesariamente pues porque tenía que haber sido visto por el veterinario hace 2 meses o lo que fuera, y que esta situación se ha prolongado durante los meses que yo estime y que me avale esa evidencia científica que yo tengo. Esto simplemente era un ejemplo que bueno, no tengo por qué hacerlo, pero es el ejemplo de las conclusiones en el que este animal presentaba dolor y signos típicos de laminitis, y pongo su comportamiento era apagado y deprimido, lo cual está descrito como indicio de dolor por esa revista. Por lo tanto, creía que ese sufrimiento podría haberse sido reducido si hubieran buscado el consejo veterinario
en ese momento y esperaría que un propietario razonable hubiera reconocido estos signos, ¿no? Esa sería una conclusión de, bueno, aquí sigo pues con el herraje, con los cuidados básicos, la falta de cuidados básicos y demás. Y en este caso, yo, en el caso que les he presentado, este es otro caso de un caso de laminitis, y de sobrecrecimiento, y ahí yo no podía determinar exactamente con precisión, pero sí por mi experiencia profesional habría durado durante varios meses, y eso es suficiente y lo puedo justificar en un juzgado, ¿no? Pondría todas las referencias que yo he utilizado en mi informe, y de esta manera, esto es bueno para que vean la resolución del burrito después de haber visto esas fotografías tan horribles, pues bueno, para ver un poco cómo el burrito se ha desarrollado con los cuidados apropiados, ¿no? Lo que voy a resumir es eso, que si nosotros como veterinarios hacemos un examen clínico completo, y cuando digo completo es incluyendo un examen dental, etcétera, etcétera, un examen completo que me dé la imagen de cómo está el animal, cómo es el estado sanitario del animal en ese momento que yo lo veo, que sea objetivo, que sea preciso, yo que justifique mis tratamientos y esas pruebas diagnósticas con la evidencia científica que me respalda, que haga unas conclusiones objetivas y claras basadas en esa evidencia y que tenga en cuenta que este informe seguramente lo vaya a desarrollar muchísimo más tarde de cuando haga esas notas clínicas, y por lo tanto tengo que tomar unas notas clínicas que me ayuden después a la hora de desarrollar ese informe. Y quería concluir con simplemente decir que el trabajo que estamos realizando Aritz y yo nos gustaría desarrollar en esta guía que haremos para el clínico, pues a lo mejor desarrollar una plantilla que pueda ser usada y que pueda ser útil para el clínico a la hora de enfrentarse a estos casos. Gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Elena Barrio por esta exposición. Si hay alguna pregunta con relación a la doctora, pues por allí tenemos una. Por favor, si podemos pasar el micrófono. Elena, ¿no debería especificarse en el informe si necesita tratamiento prolongado y si ahí se ha puesto en peligro la vida del animal? A la hora que jurídicamente después haya que pronunciarse y sea más fácil para ver si hay un maltrato, ¿no? Si necesita tratamiento prolongado, sí. A ver, tú en el momento inicial, supongo que tú en ese momento inicial yo estaba hablando del tratamiento que se le da en ese momento, pero después, por supuesto, tiene que haber una recomendación de los tratamientos, si tiene que continuar con un tratamiento prolongado o no. Eso es parte de lo que tú pones como tratamiento, ¿no? Tú pondrías en tu descripción del informe el tratamiento inicial que tú has dado, ¿vale? La justificación de por qué, y después tu recomendación de continuación de tratamiento, por supuesto, sí. En cuanto a, me has comentado, también has dicho tratamiento prolongado, ¿y qué más? Sí, si peligraba la vida del animal, si había algún tipo de riesgo, ¿cómo se encontraba? Claro. Si peligraba en ese momento la vida del animal. Bueno, eso ya yo creo que estamos entrando en una cuestión jurídica, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es basarte en los hechos, pues de que hay una debilidad, de que etcétera, etcétera, y que no se le ha dado la atención veterinaria que debería en ese momento. Yo creo que entrar ya a, no sé. Es una cuestión jurídica, puesto que lo pregunta, creo que es una cuestión jurídica, porque realmente es un requisito del tipo del artículo del abandono de animales, con lo cual dirige a otra cuestión del requisito del tipo penal. Pero en lo que estamos hablando es que el veterinario como tal tiene que centrarse en las cuestiones médico-veterinarias exclusivamente, y que después, como perito, podrá expresar a petición de cualquiera de las partes jurídicas, como puede ser el juzgado, algunas aclaraciones con respecto. ¿Cree usted que está en peligro la vida? Pero claro, ya si lo estamos poniendo desde el principio, ya nos estamos basando en los primeros requisitos del tipo exclusivamente del momento en que se haga el informe, en mi opinión, ¿eh?
Yo creo que puedes decir como veterinario si hay un sufrimiento, si hay un dolor, si tu recomendación es, por ejemplo, una eutanasia porque hay un diagnóstico de una patología que no se puede tratar, etcétera, etcétera. Pero ya meternos en el resto, yo creo que lo dejamos para la interpretación ya de otros expertos, ¿no? Un pequeño ejemplo: cuando se abandona un animal en la carretera, ¿peligra la vida del animal? Es una cuestión jurídica, no una cuestión veterinaria. Es un ejemplo, ¿no? Que sí, es lo que sí, quería poner un ejemplo, simplemente. Sí, yo creo que se ve así más claro, sí. Yo, Elena, simplemente quería hacer una pregunta, decir ¿cuál es la mayor diferencia en la elaboración de informes veterinarios entre países que tú hayas visto, con tu experiencia profesional internacional? Bueno, pues yo veo esto, ¿no? Que yo de todos los informes, he visto muchos informes veterinarios, pues porque hemos tenido casos dentro del refugio, y la verdad que sí que es verdad que que la labor está ahí, no han hecho el tratamiento, han hecho una intervención, pero no se ve reflejado específicamente en el informe, ¿no? Y lo que he visto en otros países es que yo creo que porque a lo mejor tienen más experiencia a la hora de acudir a juzgados, ellos intentan respaldar mucho más lo que están diciendo con esa evidencia científica que hace que tú te sientas respaldado a la hora de ir a un juicio o enfrentarte a otro veterinario por la otra parte que intenta desacreditarte como experto, ¿no? Y creo que ellos han entendido que tiene que haber esa protección, ¿no? Y entonces el desarrollo de este informe, desde luego, el que tenemos ahí es una carilla, ¿no? Es una carilla de informe, y yo, en la experiencia que yo tengo y todos los informes desarrollados por un animal similar, estamos hablando pues de entre 5 y 7 carillas, ¿no? Entre referencias, etcétera, ¿no? Entonces la elaboración de un informe es laborioso. Y como he dicho antes, 100 euros me parece un poco irrisorio. Pero quizás esos 100 euros van en relación al informe que de una carilla que estamos recibiendo. Claro, sí. Efectivamente, ¿no? Sí. Puede entrar. ¿Alguna pregunta más? Pues sin nada más, darle las gracias a la doctora Elena Barrio por contar con esta estupenda y espléndida presentación sobre no solo su conocimiento, sino también por la investigación que está llevando a cabo y que esperamos próximamente poder publicar en alguna revista importante. Y daros las gracias a todos, terminar esta jornada con agradecimiento a todos, a Servicios Jurídicos Nazaríes, en este caso, porque ha patrocinado esta jornada, y a todos los colaboradores que he mentado antes, así como a todos los ponentes y a todos los asistentes. Muchísimas gracias.